Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola ISTE-lovers, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en un nuevo episodio de Ya Oíste, donde conectamos ciencia, salud, tecnología en un solo lugar. Yo soy Génesis Sainz, su locutora del día de hoy, y hoy hablaremos de una de las ramas más fascinantes y menos conocidas de la medicina moderna. Imagina que necesitas tratar un tumor, pero en lugar de una cirugía abierta, un médico guía una aguja hasta el lugar exacto a través de las imágenes en tiempo real, sin cortes grandes, sin hospitalizaciones largas. Esto es radiología intervencionista, y para ello tenemos un invitado que nos va a llevar al corazón mismo del quirófano sin necesidad de bisturí. Nos acompaña el doctor Óscar García Córdoba, especialista en radiología intervencionista y terapia endovascular. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todo excelente, muchas gracias por la invitación y pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que es nuestra especialidad y esperamos poder aclarar bastante sus dudas. A eso venimos y principalmente vamos a entrar en un tema que creo, yo me incluyo, no muchos conocemos, la radiología intervencionista. Hasta incluso comentando antes de empezar este podcast, nos estaba comentando, doctor, que en el mismo ámbito de la especialidad de médicos tampoco conocen mucho de este tema, pero para eso necesitamos saber exactamente qué es en palabras simples. ¿Cómo nos podría ayudar en eso, doctor? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Uno estudia la carrera de medicina, depende de la escuela, son entre 6 y 7 años. Posterior a esto hacemos una especialidad en radiología e imagen, o actualmente se llama imagenología diagnóstica y terapéutica. Y posterior a esto hacemos una subespecialidad de 1 o 2 años que se llama radiología intervencionista y terapia endovascular. Nosotros a final de cuentas somos médicos radiólogos que nos basamos en cualquier método de imagen, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética y salas de hemodinamia para poder realizar nuestros procedimientos, que son, como bien mencionaste, de mínima invasión y tiene muchos beneficios para nuestros pacientes. Uy, eso es impresionante porque creo que a todos nos gustaría entrar en un proceso en donde no te tienen que intervenir tanto, que no sea tan agresivo, y es aquí donde entra justo la radiología. Pero ¿cómo funciona? Este tipo de procedimientos o de intervenciones se pueden realizar en procedimientos benignos o patologías benignas y patologías malignas, o sea, cáncer. Okay. Entonces, normalmente a nosotros nos refieren a los pacientes las demás especialidades como cirugía, ginecología, medicina interna y todas las especialidades habidas en este ámbito. Y nosotros captamos al paciente y lo que hacemos es revisar estudios de imagen, porque siempre necesitamos cualquier estudio de imagen, tanto ultrasonido, resonancia o tomografía. ¿Van de la mano todo? Todo va de la mano. Okay. Hay que valorarlos previo al procedimiento y obviamente tiene que tener ciertas características el paciente, aunque nosotros podemos operar o hacer algún procedimiento en pacientes un poquito más delicados, más graves, que no están en condiciones para operarse o que no desean operarse. Casos específicos, embolización de miomatosis uterina para que no las operan, toma de biopsias de riñón, de pulmón, hígado, páncreas, de cualquier parte del cuerpo podemos tomar cualquier tipo de biopsia y algunos otros procedimientos terapéuticos, como es el caso de cáncer. Puede ser una opción antes de que los operen o puede ser una opción sin que los operen. Entonces puede ser prequirúrgico o terapéutico y nosotros podemos tratar algunos tipos de cáncer. Eso es muy impresionante porque creo que hoy en día el hacer una biopsia a mucha gente le da miedo. El hecho de que, me van a intervenir, me van a abrir, porque a mí en lo personal como me da mucho miedo todo eso. Si apenas me corté la mano, yo ya estaba así como que viendo lucecitas. Y ahora el hecho de que te digan, te voy a abrir para sacar un pedacito y vamos a analizar, y luego otra vez vuelves a la misma intervención, dices, otra vez. Entonces, te ahorras todo esto. Claro. Y puedes, hacerlo de una manera a lo mejor chiquita, ¿no? O sea, ¿qué tan chiquito es el procedimiento? Son procedimientos algunos de consultorio, como toma de biopsias de algún ganglio o tiroides, por ejemplo, que son muy frecuentes. Y tan chiquitas como que podemos hacer el procedimiento a veces en la cama del paciente sin necesidad de un quirófano.
La mayoría de las veces se emplea anestesiólogo para que el paciente esté más tranquilo y todo este tipo de situaciones, pero como tal no necesitamos un quirófano, puede ser una sala de recuperación donde tengamos los medios necesarios, e incluso hay procedimientos que se pueden hacer con anestesia local, con un piquetito ahí en la piel, y como utilizamos unas agujas muy delgaditas por donde accesamos, no necesitamos grandes incisiones, como dicen. Que antes decían que grandes incisiones, grandes cirujanos, pero yo creo que eso ya está cambiando porque de una cirugía de una incisión, una abertura de 7 centímetros, nosotros pasamos a una punción de 3 milímetros de la herida y ni siquiera necesitamos suturar al paciente. ¿Y cuánto tiempo llevaría como la recuperación? Porque también leyendo es más rápido, ¿no? Claro. Una cirugía abierta, más o menos promedio, la incapacidad de los pacientes llega hasta 21 días, por ejemplo, ¿no? Wow. Y nosotros, el paciente se le hace el procedimiento y se puede ir ese mismo día a su casa con una recuperación en casa por 7 días, que le sugerimos reposo relativo nada más. No necesita estar cargando cosas pesadas ni hacer ningún esfuerzo físico intenso, pero nada más son 7 días. No es como estar en cama con analgésicos, tomar medicamentos de ese tipo. A veces ni siquiera se requiere de antibióticos porque las incisiones de verdad son 3 milímetros, o sea, es nada. Eso es lo que me impresiona, o sea, miren, hasta que puedan quedar sin cicatrices, puedes lucir cuando vayas a la playa, claro, acá bien tu traje de baño. No, la verdad creo que a muchos nos serviría mucho saber esto, porque a veces por el miedo de no querer hacer la intervención, no se atienden, ¿no? Exacto. O sea, dejan pasar el tiempo porque no quieren la cirugía, no tienen tiempo, tienen otras actividades, tienen hijos, y eso va retrasando a veces el tratamiento médico de los pacientes. Principalmente, así que no hay excusas, nunca hay excusas para nada si estamos bien informados. Así es. ¿Cuáles son algunos de los tipos de procedimientos de radiación intervencionista, doctor? Los principales y los que más comúnmente hacemos son las tomas de biopsias de cualquier parte del cuerpo. Después de eso, la embolización de tumores puede ser de hígado principalmente y de riñón, lo que hacemos como más habitualmente. El de hígado se le puede dar tratamiento de quimioterapia durante el procedimiento y a veces los tumores reducen de tamaño y ya se vuelven un paciente que se puede operar o le pueden ofrecer alguna otra alternativa quirúrgica. Okay. En el caso de la embolización de tumores renales es para prevenir que vayan a sangrar durante el procedimiento porque le van a quitar el riñón. Entonces disminuye el riesgo de sangrado del paciente y obviamente la recuperación es mucho más rápida. Y en el caso de alguna patología benigna, por ejemplo, la miomatosis uterina, los miomas del útero, que es algo súper frecuente en las mujeres, nosotros hacemos una intervención que se llama embolización de miomas o embolización de arterias uterinas. Tapamos las arterias y lo que buscamos es reducir los síntomas de las pacientes, como el sangradito abundante, a veces hay pacientes que tienen anemia. Todos esos síntomas se van mejorando con este procedimiento y no necesitan cirugía y sobre todo preservan su útero. Eso es lo importante porque, vamos a hablar de que había escuchado lo de los miomas. Tengo una amiga que acaba de apenas salir de la cirugía. De la cirugía y sí estuvo mal. Sí, claro. Pero no le hicieron todo el proceso como ahorita lo está mencionando, sino no sé muy bien exactamente para qué les miento, pero yo creo que estuvo como en cama un mes más o menos. O sea, y en este caso que hubiera sido con esta intervención, sí, claro, ¿cuánto tiempo se hubiera tomado? Nada, un día del procedimiento al otro se va a su casa y 7 días de reposo relativo. Wow. Y sin tanto molestia. Pueden presentar un poquito de cólico nada más, pero como un cólico menstrual. Pero ahí en fuera pues no necesitan andar fajadas, no necesitan curación de la herida, cambiar gasas y todo eso, exacto. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Sí, ahorrarnos ese paso, porque hasta claro, ya nada más de pensar da cosita. Sí. ¿Y en qué momentos se puede considerar que la radiología intervencionista puede ser como algo grave para la salud del paciente? ¿O hay casos así? Graves, pacientes, por ejemplo, con sangrado de tubo digestivo,
que están sangrando, ya sea a través de, están vomitando sangre o hacen del baño con sangre. En esos casos son casos súper complicados que no los pueden meter a quirófano, y entonces nosotros podemos entrar a través de las arterias y tapar el sitio donde está sangrando. Wow. Entonces el paciente pues ya requiere un manejo menos invasivo. Muchas veces somos resolutivos en ese sentido, pero si no, por lo menos controlamos el sangrado y posterior a esto el paciente puede entrar a quirófano o alguna cirugía. Literal, prevén un poquito antes de la cirugía, por así decirlo. Sí, exacto, sí. Por ejemplo, pacientes con cáncer en colon, que están sangrando, que están inestables, que los niveles de hemoglobina están bajos, o sea, tienen anemia. Entonces nosotros entramos, tapamos, los recuperan en cuanto a hemoglobina y las condiciones generales, y ya posterior a esto pueden entrar a quirófano. Qué impresionante. O sea, tan chiquito eso, o sea, que llegan, wow. Es una punción en la ingle, en la arteria femoral. Ponemos ahí se llama un introductor vascular, y a través de ese introductor vascular nosotros llegamos con algunos catéteres muy pequeñitos hasta el sitio donde está sangrando, donde está el tumor, y nosotros lo tapamos la arteria o arterias que estén nutriendo esa lesión. ¡Qué tecnología! O sea, creo que hasta parece como de película esto, porque no me hubiera imaginado qué tan chiquito podría ser como todo esto. Y también entrando a ese tema de cómo funciona, me gustaría también que platiquemos un poquito de cómo es el equipo, o sea, quiénes integran este equipo de radiología intervencionista. Normalmente lo integramos un médico radiólogo intervencionista, y por lo regular son 1 o 2 ayudantes. También lo ideal es que sean radiólogos intervencionistas, pero a veces entran radiólogos generales. En el caso específico del ISSSTE, pues tenemos el curso de alta especialidad en radiología intervencionista. Entonces entran los fellows o los residentes de alta especialidad, y pues nos apoyan en ese sentido. Después necesitamos un equipo de enfermería. Lo ideal es que siempre sea experto en hemodinamia para este tipo de procedimientos. Y pues obviamente tenemos al patólogo, tenemos a personal administrativo y todos los demás. Un técnico radiólogo, que es el que nos va a ayudar, ya sea estudio de tomografía, resonancia magnética, fluoroscopía o sala de hemodinamia. Entonces, estas personas son las básicas o las mínimas que debe contar un servicio de radiología intervencionista. Son varias personas, sí. Pensábamos que solamente a lo mejor con 1 o 2 dicen, ya salió, pero no, sí son varias. Y justo hablando que en el tema médico, que no muchos conocen sobre este tema, ya ven que si abarca, y si te interesaría pues también especializarte en esa área, pues estaría genial. Pero también vamos a hablar un poquito sobre lo que son mitos y realidades, doctor. A veces, pues miren, la gente piensa que esto es experimental o solamente son en hospitales privados. Sí, efectivamente, a veces la gente piensa que este tipo de procedimientos son experimentales, pero realmente, por ejemplo, la embolización de miomas lleva por lo menos 10 años en México. El tema es que no hay tanta difusión del procedimiento que se puede hacer. En los hospitales públicos, afortunadamente en la actualidad ya existen salas de hemodinamia de muy alta calidad, equipos de tomografía de muy alta calidad e insumos necesarios para este tipo de procedimientos, pero muchas veces los mismos colegas médicos de otras especialidades no conocen lo que hace un radiólogo intervencionista. Pero afortunadamente en instituciones públicas, no nada más aquí en el ISSSTE, en muchas instituciones existe este servicio. Y obviamente en medio privado pues ni se diga, ¿no? Eso claro. También siempre ha existido y está un poquito más en auge. O sea, podría decirse que todos está al alcance de todos. Por supuesto, medicina de primer nivel la tenemos en el instituto. Dato, anoten, así que para que no digan, no, es que solamente me voy a tener que ir al más caro hospital para que me atiendan así. No, está en todos lados, pero vamos a algo también muy importante, doctor, lo que hablábamos hace ratito. ¿Qué tan conveniente en nivel costo a veces sale esto? Realmente, si te pones a ver el costo-beneficio de los procedimientos de radiología intervencionista, a veces se puede escuchar un poquito más costoso de primera instancia, pero existe la parte del paciente que tiene menos tiempo de recuperación, o sea, no necesita tantos días. Y hablando de una realidad, las incapacidades. Es muchísimo menos tiempo una incapacidad por un procedimiento de radiología intervencionista que por una cirugía abierta. Entonces, este costo-beneficio yo creo que es el principal. A la larga, o por ejemplo, un paciente con un cáncer de pulmón. Yo le hago una biopsia, se hace la biopsia, se va al otro día a su casa
y no hay ningún problema. Al revés, que fuera un procedimiento quirúrgico abierto, pues tienen que abrir el tórax, cortar un pedazo de pulmón, el paciente le ponen unas sondas en el tórax, a veces pasan a terapia intensiva, los tienen que estar cuidando, o sea, todo eso aumenta los costos. Obviamente un día de terapia intensiva es algo impagable, ¿no? A veces se vuelve un dineral eso. Entonces, esa es la parte que beneficia a la radiología intervencionista tanto en medio privado como en medio institucional aquí en el ISSSTE. No, y vamos a usar el famoso dicho que dice, luego a veces sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Exacto. Porque luego justo por el miedo de no querer pagar tanto o no tener el recurso, claro, pues dices, bueno, mejor me voy a lo que me conviene. Pero si lo vamos a hacer en una balanza, como lo estamos platicando con el doctor, pues vamos a ver cuánto tiempo te vas a llevar de incapacidad en una y en otra. ¿Qué riesgos hay en una y en otra? No solamente, o sea, yo entiendo el nivel económico de todos, porque yo también estoy ahí, pero a veces es ver más que esa parte, o sea, ¿qué te va a convenir más también en tu salud? Exacto. Porque estamos hablando que va a haber terapia intensiva en la otra opción y en la de radiología intervencionista, pues dices, bueno, ya nomás son 7 días, ya me quedo, no me voy a ir a la terapia intensiva. Ese es un punto que hay que pues, tener en cuenta. Otro de los mitos o realidades que vamos a platicar es sobre qué riesgos hay porque al final de cuentas es una intervención, es algo que no está pues dentro de nuestro cuerpo, y qué tipo de pacientes pueden beneficiarse más. Cualquier paciente se beneficia más con un procedimiento de mínima invasión, cualquiera. Algunos otros mitos, por ejemplo, el tema de la radiación, creo que es algo que mucha gente le tiene pavor a la radiación por muchos mitos que existían, ¿no? Anteriormente. Que si la radiación te va a causar malformaciones, que si te va a causar daños en los ojos, en la tiroides, en glándulas mamarias. Muchas pacientes no se quieren hacer la mastografía, por ejemplo, por el miedo a la radiación y que vaya a afectar la tiroides. Pero actualmente los equipos de radiología, tanto equipos de tomografía, rayos X, mastografía, y todos los equipos que nosotros empleamos son de baja dosis. Aparte existen métodos para protegernos, ¿no? Como el uso de collarines, mandiles plomados, lentes plomados. Todo este tipo de situaciones nos va a apoyar en el sentido de protección radiológica. Ok, sí, a mí la verdad había escuchado en eso de que les da miedo la radiación. Más en el caso, por ejemplo, estaba hablando con mi mamá, que ella padece de la tiroides. Uh-huh. Entonces me dice, no, ten mucho cuidado porque pues tú también puedes padecer, claro, si te haces radiografías, cosas así, y todo directo a la tiroides, ¿no? La tiroides es un órgano, o de los órganos, lo que es tiroides y córnea, de los órganos más sensibles a la radiación. Pero con todos los equipos modernos con los que contamos, pues ya la dosis es muy baja, ya no son como los equipos de antes que daban una radiación impresionante. Obviamente sí hay que tener las protecciones, las medidas necesarias para evitar la radiación en la manera de lo posible, pero ya son equipos más seguros. Aparte, con nuestras medidas de blindaje, el plomo, mandiles, lentes, todo eso, se disminuye muchísimo la dosis de radiación. Tener en cuenta también que los mandiles y todo el equipo de protección son capas hemireductoras, o sea, nos van a dividir la dosis a la mitad de la que va a recibir el cuerpo. O sea, al final de cuentas vamos a recibir un poco de la dosis, pero ya es menor cantidad. Ya no es tanto. Ya no es tanto, ya no es como antes y más con los blindajes que contamos actualmente. Y en caso de mujeres embarazadas, ¿cómo es ahí? Hay que tener muy presente esos casos porque son muy específicos. Realmente en casos en mujeres embarazadas, cuando tenemos problemas de la placenta, o bueno, tienen problemas de la placenta, lo detectamos por ultrasonido, los ve el ginecólogo y entonces, por ejemplo, se llama acretismo placentario, cuando la placenta se inserta o se adhiere al útero, okay, y a la hora del parto, cesárea, lo que sea, nos permite despegarse. Entonces eso va a condicionar un sangrado abundante en las pacientes y pues obviamente el riesgo de la cirugía y que le quiten el útero y todo esto. ¿Qué hacemos nosotros? La paciente entra a quirófano. Actualmente ya existen salas híbridas, que es quirófano con sala de hemodinamia. Okay. Entonces hacen la cesárea y nosotros entramos a tapar las arterias para prevenir ese sangrado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! En el caso específico que una paciente requiera una radiografía, por ejemplo, podemos colocar un mandil en el abdomen
y sobre todo se pueden hacer radiografías y ese tipo de estudios con radiación, siempre y cuando el riesgo lo amerite y estén después del primer trimestre. Porque el primer trimestre es como el más delicado, la formación del bebé y todo esto, es donde podría llegar a afectar más la radiación. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Y ahorita estamos hablando cuando es el parto, pero ¿han entrado antes? O sea, en ciertas intervenciones mientras está la gestación. Realmente son más bien estudios diagnósticos. Sí se pueden hacer algunos procedimientos, por ejemplo, pacientes que tengan obstrucción de la vía urinaria. Entonces el riñón se va inflamando, se va llenando de orina y se va haciendo como una bolsa. Nosotros podemos entrar a ponerle un catéter, por ejemplo, a ese riñón y sacar por ese catéter a una bolsita la orina de la paciente para que no siga sufriendo ese riñón. Ya después se resuelve el tema obstructivo, lo que tenga. Y después del embarazo, obviamente, pero eso podría ser durante el embarazo sin ningún riesgo para la paciente, ni para el bebé. ¿Eso lo puede hacer un robot o es necesario ahora sí que una persona? Actualmente la medicina va hacia eso, ¿no? Hacia el uso de robots, pero hay que recordar que, y en mi opinión personal, un robot creo yo que nunca va a superar a un humano, ni al ojo, ni nada de eso. Existe el error de los robots, pueden llegar a fallar. Sí. Y actualmente la cirugía robótica requiere un operador, sí o sí. No es algo que haga automáticamente un robot, ¿no? Entonces, sí podríamos llegar a emplearlo en algunas situaciones, pero actualmente creo que no está tan en uso. Está más en uso en otras especialidades como urología, cirugía y todo este tipo de situaciones. No, es que sí, o sea, la verdad, bueno, yo no, hasta ahorita no me sentiría tan seguro de que, ¿qué crees? Te va a operar Te va a operar don robot, el doctor robot. Sí, es como de, ay, no, pues, gracias, ¿no? Bueno, perdón, pasando a otra pregunta. ¿Me puedo hacer una radiología intervencionista si tengo cáncer? De hecho, es la principal indicación. En cuanto a toma de biopsias, embolización del tumor, administración de quimioterapia local al tumor, cualquier caso de cáncer, de hecho debería pasar requerir a un radiólogo intervencionista en el equipo. Eso es muy interesante. Y justo lo que hablábamos al inicio, ¿se necesita anestesia? ¿Es a fuerza la anestesia? No necesariamente, se pueden hacer con anestesia local. Muchos de los procedimientos son bien tolerados con anestesia local. Y algunos otros, los más grandes, sí se requiere de anestesiólogo pero es importante mencionar también que no requiere una intubación del paciente. Okay. Es una sedación para que esté tranquilito, incluso pacientes que están platicando con nosotros, ya sabes, echando relajo ahí y todo chismecito. Y bromas y todo esto, y están escuchando, están conscientes, están bromeando, y si tiene un poquito de dolor, pues al anestesiólogo le pasa algo para que no le moleste, pero está consciente el paciente. Ok, qué shock, o sea, porque están platicando y todo, pero mientras está la intervención. Claro. Nunca había visto, bueno, se escuchó algo así, es como de, sí, mira qué tranquila que. De hecho, justo. Ok, qué genial, la verdad, o sea. Otra pregunta es, ¿dónde puedo encontrar un centro que haga este tipo de procedimientos? Hablando aquí en el ISSSTE. En el ISSSTE, el curso de alta especialidad nada más está en el Hospital 1 de Octubre, es de donde soy profesor titular. Sin embargo, en los hospitales regionales existe el servicio de radiología intervencionista como tal. López Mateos, Zaragoza, cuestiones Tláhuac, también actualmente ya tiene radiólogos intervencionistas. Entonces, realmente en los hospitales de tercer nivel es donde podemos encontrar un radiólogo intervencionista. Supongo que hay en otros hospitales, pero la infraestructura la tenemos en los hospitales de tercer nivel. ¿Alguna historia que haya marcado a través de la radiología intervencionista que ha vivido, algo que diga, esta historia necesita contarse? La verdad es que hay varios casos que me han como marcado bastante, pero a mí la verdad si algo me puede pegar un poco son los niños. Okay. Niños con cáncer sobre todo, a los cuales hay que ponerles catéteres venosos, hay que ponerles alguna vía venosa o arterial para poder hacerle algún procedimiento, poder pasar a quirófano o darle algún tratamiento.
Me acuerdo mucho de un niño, 11, 12 años, que tenía cáncer, linfoma. Desafortunadamente falleció, pero tenía problema precisamente de los riñoncitos, que estaba acumulando orina, estaba haciendo falla renal y en algún procedimiento quirúrgico hubo una lesión de la vía urinaria. Entonces yo le coloqué un catéter para drenar esa orina y al principio como que no resolvía porque la lesión estaba un poquito grande. Ahí hicimos algunas adaptaciones para que pudiera absorber o jalar un poquito más la orina. Al final se resolvió el tema de la fuga de orina y pues al paciente le pudieron continuar su tratamiento. Desafortunadamente pues por otras causas falleció, pero sí ese es como que de los que me ha marcado un poco, ¿no? Claro. Y hay otro de una paciente que por su religión no le permitía ninguna cirugía. Más bien ningún tipo de donación de sangre. Ya ves que es frecuente ese tipo de situaciones. Y entonces no la podían operar. El problema es que ella tenía mucho sangrado uterino y pues estaba complicando, ¿no? Entonces entramos nosotros, un tema que a pesar de que se hubiera podido operar la paciente, no estaba en condiciones de operarse. Entonces nosotros entramos porque requerimos menos, no sé, valores de laboratorio un poquito más riesgosos, por así decirlo, claro, que una cirugía abierta. Y entonces entramos, embolizamos el útero, bueno, el mioma, era un mioma muy grande, como de 15 centímetros, y se resolvió muy bien y la paciente ahí anda. No requirió de ir a terapia intensiva, no sangró. Estos procedimientos se pueden repetir, entonces pues no hay ningún problema en ese sentido. Y me acuerdo mucho de esa paciente que se llama Holanda. Wow, o sea, y hablando de esto, que se pueden repetir, ¿en cada cuánto se pueden repetir como esa? Más o menos 3 meses, más o menos, y eso por la punción, porque si nosotros hacemos una punción en la arteria femoral, pues obviamente el tiempo que damos para que se recupere esa arteria y volverla a picar son 3 meses. Sin embargo, si existe algún otro riesgo, se vuelve a poner delicado el paciente y eso, tenemos otra arteria femoral, la del otro lado. Entonces podemos hacer la punción por el otro lado. Entonces realmente eso no contraindica. No contraindica el medio de contraste, o sea, se recupera un poquito en ese sentido y se podrían hacer intervenciones nuevamente lo antes posible, no necesariamente los 3 meses. ¿Y hay un límite para poder intervenir? No, la verdad es que no existe, obviamente sí existen protocolos en el caso específico de cáncer de hígado, sí obviamente hay que hacer 2 o 3 y si no responde pues ya habrá otra opción, ¿no? Pero de que se pueden repetir. Sí, exacto, no tendría como un límite. Claro, porque a veces pensamos, bueno, es que ya fue ya como... me hicieron 3 y ya no, ¿no? Ya no gasté quede. mucho, ya no voy a gastar más recursos. Sí, dicen, no, ya, ¿para qué? O el miedo de que dicen, no, pues puede salir peor, claro, ¿no? Pero, o sea, no hay un límite y eso es importante saberlo. Sí, claro. Y, por ejemplo, en dado caso, no hay límite, pero ¿hasta dónde dicen, hasta aquí llega la radiación intervencionista? ¿Hasta dónde llegaría? Yo opino en lo personal hasta el momento que no se pase algo que se llama encarnizamiento terapéutico. Hacerle cosas de más al paciente ya no está indicado, ya no se va a resolver nada, ya no va a mejorar. Yo creo que ahí es el momento de parar y ya no hacer más cosas. Te comento casos, por ejemplo, endoscopía, que pacientes que sangran de estómago, de duodeno, los meten en endoscopías y yo he visto que los meten hasta 6, 7 veces. Entonces ahí es donde uno dice, creo que no hay límites, ¿no? Y nos los mandan ya bien complicados. Entonces, nosotros entramos, podemos hacer el procedimiento, pero sí creo yo personalmente que si estás viendo que una endoscopía no resuelve, la segunda tampoco, tal vez una tercera dices, bueno. Pero ya más, no, ya no. Entonces, por eso te digo que realmente no existe como un límite, pero sí he visto casos donde de plano dices, oye, ¿por qué le hiciste 6 endoscopías antes de mandármelo, no? Claro, es como saber tener esa, como, pues, lógica, se podría decir. Claro. O sea, no. La verdad es que es un tema que creo que le podemos seguir sacando más cosas. Yo creo que ahora sí que like para parte 2, porque también este podcast tiene un límite, lo que hablamos hace rato. Pero antes de irnos, doctor, me gustaría que pues les compartiera a todos los que nos están escuchando algo que le gustaría compartir con ellos, un dato curioso, no sé, algo.
Como datos curiosos, algo bien importante porque es una pregunta que me hacen bien frecuente los pacientes antes de una biopsia. El cáncer, en caso de que sea cáncer, con una biopsia ¿se puede regar a otras partes del cuerpo? Sí. No, eso ya no existe, eso era antes, cáncer de riñón principalmente, y el riesgo era de 0.05%. Entonces realmente son procedimientos muy seguros, con complicaciones muy bajas, y que no existe ese riesgo o es casi nulo el riesgo de diseminación del tumor en el caso de las punciones. Ok, ya notaron, porque creo que sí, es una duda que muchos sí les pasa por la cabeza, Claro. Y es normal. Por para supuesto. eso están nuestros especialistas, para sacarnos todas esas dudas. Exacto. Y nada más por último, doctor, pues animarlos a que no tengan miedo, ¿verdad? De Exacto. este tipo de intervención. No sé cómo le gustaría Que como se acerquen comentar. a su médico, que les pregunten si existe alguna opción de mínima invasión por radiología intervencionista. Yo creo que eso sería lo principal, que nos conozcan, sepan qué hacemos y sobre todo como pacientes preguntar a su médico y como médicos pues también saber que existe la posibilidad dentro del instituto de contar con el apoyo del servicio de radiología intervencionista. Ay, y qué bueno, porque esa es la confianza que todos debemos de tener con principalmente nuestros médicos, con los especialistas, quitarse todas esas dudas. Cada episodio lo hacemos en énfasis. Easter Lovers, no tengan miedo, no tengan pena. Para eso estamos ahorita en este podcast, para aclarar a lo mejor la mayoría de sus dudas, y las que no, con mucho gusto se las pueden preguntar a su médico especialista. Pues bueno, sin más por el momento, pues le agradezco, doctor, que nos haya Muchísimas acompañado. gracias por la invitación. Fue un tema wow, o sea, nos vamos otra vez con gran conocimiento. Muchas gracias. Esperamos tenerlo pronto por aquí de nuevo. Y pues gracias por acompañarnos, Easter Lovers, en este episodio lleno de innovación, de mucha ciencia. Hoy aprendimos mucho. Comparte este episodio con tus amigos, con tu crush para romper el hielo o con familiares para poder seguir conociendo más. Es un paso hacia una nueva oportunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ya Oíste. Hasta pronto. Salud, Turismo. cultura. Deporte. Educación. Eso y más Es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.